Muy buenos días, hermanos. Seguimos con nuestro estudio del libro de Efesios. Así que vamos todos, abrimos nuestras Biblias al libro de Efesios. El primer día recordamos que estuvimos estudiando ese primer capítulo en el cual encontramos alabanza, adoración, doxología. Decíamos que era esa palabra teológica que expresa esa alabanza. Y cómo esto se aplica también a nosotros, cómo nosotros hemos sido creados con ese mismo propósito para alabanza de su gloria. Cómo el Señor nos ha redimido, nos ha dado una nueva naturaleza, una nueva vida en Cristo Jesús y por Cristo Jesús para alabanza de su gloria. Después veíamos cómo Pablo dice que este Cristo, este Jesús, es cabeza sobre todas las cosas. Y es que, hermanos, cuando vamos a Efesios, nos encontramos con una carta altamente cristocéntrica. Cristo en el centro del mensaje que encontramos en Efesios. Y no es diferente cuando pasamos al siguiente capítulo y entramos a Efesios 2. Y estuvimos estudiándolo el domingo pasado con Lucas Lemos y nos hablaba sobre esta salvación que todos y cada uno de nosotros necesitamos. Y es que el libro de Efesios también es muy claro en cuanto a nuestra actual situación. Y es que somos todos pecadores. De manera que empieza el versículo 1 del capítulo 2 diciendo: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y es que si fuésemos matemáticos pondríamos pecado igual a muerte. Podríamos incluso decir que son sinónimos. El pecado nos lleva a la muerte. Por lo tanto, hermanos, ahora que sabemos que todos y cada uno de nosotros somos pecadores, entendemos que nuestro destino es la muerte. Esa es la verdad que encontramos en la Biblia. Toda la ley fue escrita para darme cuenta que es cierto, soy pecador. Y estuvimos estudiándolo también en nuestra serie de Gálatas, cómo vemos que la palabra de Dios es como un espejo en el cual nos vemos reflejados y vemos que somos pecadores. Pero es interesante que a lo largo de todo este capítulo 2 encontramos una frase, una muletilla que se repite muchísimo. Otro tiempo. Era otro tiempo, dice el versículo 2 de Efesios 2. Vivíamos todos nosotros en otro tiempo, versículo 3. Y en el 11, acordaos de que en otro tiempo, y en el 13, vosotros que en otro tiempo. Y es que, hermanos, es verdad, somos pecadores. Todos y cada uno de nosotros merecemos la muerte, pero en Cristo Jesús encontramos la vida. Y esa es la belleza de este mensaje. No es un mensaje a secas. No son simples noticias, son buenas noticias. Que en Cristo Jesús tenemos vida. Y esta salvación de la muerte, del pecado, de Satanás, no es por lo que yo haga. Porque yo no soy bueno, yo soy pecador. ¿Cómo voy a ganar mi salvación? Y es cuando vemos Efesios 2, 8 y 9, versículos clave para nuestra comprensión de la salvación en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, yo te recomiendo que te lo memorices, porque estos dos versículos son
altamente preciosos para nosotros. Y dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no procede de vosotros, sino que es don de Dios, no resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Estoy usando Reina Valera del 20, porque yo sé que la mayoría lo conocemos en Reina Valera del 60. Cambia unas cuantas palabras, pero el mensaje es el mismo. Yo no soy el autor de mi salvación, pero sí el beneficiario. El autor es Cristo y su bendición ha llegado a mí. Y es interesante, hermanos, que a lo largo de los años se han creado y destruido, y creado y destruido, y creado otra vez, religión tras religión, y todas y cada una de nosotros, de estas religiones, nos dice a nosotros que podemos alcanzar esta salvación, pero esto no es verdad, porque somos pecadores. El problema está en nosotros. El pecado habita en cada uno de nosotros. ¿Cómo pues vamos a ganar la salvación? Y es entonces cuando todo tiene sentido, cuando vamos a Cristo Jesús y vemos que no es por lo que yo hago, no por obras, sino por su gracia. La gracia es aquello que no merezco y aún así recibo. No merezco la salvación, soy pecador, yo soy transgresor. Así como soy víctima del pecado, soy cómplice del pecado. Y así como el pecado me tiene cautivo, yo me glorío muchas veces en el pecado. Por supuesto, cuando ya llegamos a Cristo Jesús no debemos seguir viviendo así. Pero es interesante, hermanos, que en Cristo Jesús encontramos la salvación genuina, la única. No hay otra salvación si no es en Cristo Jesús. Y es por gracia, por su amor. Mira lo que dice el versículo 4 del 2. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Es por gracia que sois salvos. Estábamos muertos, pero nos dio vida. Y sigue diciendo en el 6, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. ¡Qué mensaje más precioso! Y es que hemos dicho, yo soy pecador y estoy muerto en delitos y pecados. Soy insuficiente para alcanzar esta salvación. O como lo pone el versículo 3, soy hijo de ira. Pero, y qué precioso es el pero que encontramos en el 4. Dios me dio vida mediante Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Porque lo merezco? No, porque Él es rico en misericordia. Y me apunté esta frase y es para enmarcar que dijo Lucas la semana pasada. Hermanos, recordemos que la misericordia solo puede existir cuando hay un miserable. Mi situación sin Cristo es miserable, pero su misericordia me alcanza y ya no soy pecador, sino que tengo vida eterna en Cristo Jesús. De manera que dice el 2:10, nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. ¿Recuerdas? Estuvimos viendo en el capítulo 1, Dios te creó con un propósito para alabanza de su gloria. Y es interesante que todas las buenas obras que nosotros hayamos hecho no son para salvación, pero sí son agradables ante el Señor una vez hemos llegado a sus pies. Pero aún así, estas las preparó Él. Es como si los padres le dan dinero a sus hijos para que le compren un regalo a ellos. Es una comparación quizás un poquito insuficiente, ¿no? Pero estas buenas obras que obramos son porque Cristo Jesús las preparó de antemano
pero Él se agrada porque es un Padre bueno. Y es así como nos encontramos con el resto del capítulo, el cual seguiremos estudiando hoy desde el 11 hasta el 22. Y quiero que notéis cómo hay una palabra, así como la frase en otro tiempo se repite varias veces en el capítulo 2, hay una palabra que se repite al principio de estos versículos que estaremos estudiando, y es acordaos. Por lo tanto, ahora que somos salvos en Cristo Jesús, que somos nueva criatura, ahora que su naturaleza es puesta en nosotros y tenemos al Espíritu en nosotros, acordaos, recordemos que en otro tiempo, vosotros que sois gentiles de nacimiento, dice Pablo en el 2:11, que sois gentiles de nacimiento, erais llamados incircuncisos, por lo que se llaman de la circuncisión. Aquellos que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados. Otra vez, acordaos de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y erais ajenos a los pactos de la promesa. Vivíais sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y el 13 me lo guardo para ver el desenlace de estos primeros versículos. Después seguiremos leyendo el resto de esta porción que estaremos estudiando. Recordad la situación en la que estábamos, mejor dicho, que en otro tiempo éramos hijos de ira, estábamos muertos en delitos y pecados. Y es que Pablo lo expresa de 5 maneras diferentes. Y dice, recordad. Bueno, en primer lugar hay como un paréntesis entre acordaos y acordaos. Recordad y recordad. Y dice, sois llamados incircuncisos, porque recordemos el contexto. Efesios, la iglesia de Éfeso, es una iglesia de gentiles, o para que lo entendamos más fácilmente, es una iglesia de personas que no son judías. Y los judíos, como señal del pacto, tenían la circuncisión. Por lo tanto, todo judío, todo varón judío que había nacido en una casa judía, a los 8 días de vida era circuncidado. Y esta era la señal del pacto. Por lo tanto, recordemos, ya lo estudiamos en Gálatas, cómo había judaizantes que ahora que se encontraban con Cristo, decían, no. Y es que aun cuando estamos en Cristo debemos ser circuncidados. Y como Pablo tuvo que rebatir esta idea, porque decía que Cristo ya cumplió la ley, ya Él dio el sentido a la ley, y en Cristo Jesús tenemos una nueva naturaleza. A lo largo incluso de la Biblia encontraremos que la circuncisión física, y es interesante que aquí hace referencia precisamente a eso, la circuncisión física no salva. Y ahí es cuando habla de Cristo como que sus obras son la señal del pacto. Lo que Cristo hizo en nosotros, Cristo en nosotros, es señal de la promesa que tenemos en Él. Por lo tanto, no importa si eres de la circuncisión o de la incircuncisión, sino importa Cristo. Y recuerda la situación en la que estabas antes. Y ahora sí es cuando vemos los 5 elementos que debemos recordar en el versículo 12. Y dice, en primer lugar, acordaos que estabais sin Cristo. Acordaos que estabais alejados de la ciudadanía de Israel. Acordaos que erais ajenos a los pactos de la promesa. Acordaos que vivíais sin esperanza, y acordaos que vivíais sin Dios. 5 puntos, 5 cosas que debemos recordar. Antes, en otro tiempo. Ese es el antiguo yo. En Cristo Jesús soy hecho nuevo y debo vivir en coherencia con aquel al que he llamado mi Señor y Salvador. Pero no olvides, hermano, de dónde te ha rescatado el Señor. En otro tiempo estábamos sin Cristo. Podríamos haberlo dejado ahí,
Y qué situación tan terrorífica. Porque sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo sigo muerto en delitos y pecados. No teníamos un intermediario entre Dios y nosotros. No teníamos alguien que nos restaurara del pecado. ¡Qué terrible situación! Sigue diciendo, acordaos, segundo punto, que vivíais alejados de la ciudadanía. Es que ni siquiera pertenecíamos al pueblo de Dios. Y creo que no me equivoco al decir que ninguno de los que estamos aquí somos judíos. Nuestra situación es la misma que la de los hermanos de Éfeso. No pertenecíamos a este pueblo. Estábamos alejados de la ciudadanía celestial. ¡Qué situación más terrible! Tercer punto, acordaos que erais ajenos a los pactos de la promesa. ¿Y qué esperanza, por lo tanto, teníamos? Ninguna. Cuarto punto, acordaos que no teníais esperanza, que estábamos sin esperanza. En otras palabras, quinto punto, estábamos sin Dios. ¡Qué terrible situación! Un mundo sin Dios es un mundo insostenible, porque Él es el que gobierna con orden, el que ha creado el cosmos. Y es interesante que cuando hablamos del cosmos, esta palabra cosmos significa orden. Y es que la naturaleza, aun cuando vemos estrellas enormes, planetas gigantes, agujeros negros o incluso átomos diminutos, partículas minúsculas, todo sigue un orden, porque todo ha sido ordenado por Dios. Qué terrible sería un mundo sin Dios. Directamente no existiríamos, porque Él es el creador con mayúscula. Este es uno de sus títulos, el Dios creador. Hermanos, ¿de dónde nos rescató Cristo? Porque, y ahora es cuando vamos al 13, porque cuando hemos estado viendo en otro tiempo, nos encontramos con un pero ahora. Antes, pero ahora, hoy, en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero qué mensaje más maravilloso. En otro tiempo, muertos en delitos y pecados. En otro tiempo, vivíamos alejados. En otro tiempo, vivíamos sin Cristo. En otro tiempo, éramos ajenos a los pactos de las promesas. En otro tiempo, no teníamos esperanza. En otro tiempo, no teníamos a Dios. Pero hoy, ahora, tenemos a Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! En otro tiempo, mi situación era insostenible. Pero hoy me regocijo y me gozo en el Señor. No olvidemos de dónde nos ha sacado Cristo Jesús. La situación de cada persona que no ha llegado a los pies de Cristo es horrible, es desalentadora, desesperante, es de muerte y muerte eterna. Pero Cristo Jesús nos ha dado vida, nos ha dado esperanza. Dice Romanos 5:1, y te invito a que me acompañes a este pasaje que también es central en nuestro evangelio, en nuestro mensaje. Mira lo que hizo Cristo Jesús, que recuerda que Él nos justificó, y dice Romanos 5:1:
Ahora, pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos paz. Y mira cómo empieza el versículo 14. Y está hablando de Cristo Jesús. Dice, Él es nuestra paz. Así es. Amén. Él es nuestra paz. Pero también sigue diciendo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, del judío, de los gentiles, de ambos pueblos hizo uno, pues derribó la pared intermedia de separación y abolió en su cuerpo las enemistades. Y aquí pues podemos ir, por ejemplo, a Primera de Pedro 2, que habla sobre nuestra nueva vocación como grupo. Ya no somos individuos, somos un pueblo. Y este pueblo, dice Primera de Pedro 2, 9 al 10, dice, vosotros, o podríamos decir nosotros, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, de la muerte a la vida. Vosotros que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo, pero no cualquier pueblo, pueblo de Dios. Vosotros que antes no habíais alcanzado misericordia, habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué? Porque recuerda, versículo 4, Dios es rico en misericordia. Yo era un miserable, pero qué bueno y qué alegría que su misericordia me alcanzó. Nos hizo un pueblo para Él. Nos dio una razón de ser. Y no solo eso, sino que abolió las enemistades y la ley de los mandamientos. Versículo 15. Abolió en su cuerpo las enemistades. Puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, como vimos ya en Gálatas. Y sigue diciendo, para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo y un nuevo ser humano, estableciendo así paz, porque Cristo es paz. Nos ha reconciliado, como sigue diciendo en el 16, por medio de la cruz ha reconciliado con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, dando en sí mismo muerte a las enemistades. Y es que es interesante que muchos piensan erróneamente que Cristo Jesús fue vencido en esa cruz. Pero lo que encontramos es que en esa cruz Cristo es victorioso. Como lo dice, por medio de la cruz ha reconciliado con Dios. Te ha reconciliado con Dios. Me ha reconciliado con Dios. Y ahora somos un solo cuerpo. Esa cruz es el símbolo más grande de victoria que el ser humano ha conocido y conocerá jamás. Nunca olvides eso. La cruz de Cristo es salvación. La cruz de Cristo, repito, es salvación. Y es que cuando yo tenía que haber muerto, Él dio su vida en mi lugar. El Dios eterno. El que, como hemos dicho, tiene todo el cosmos en orden, toda la creación. Ese al que los planetas no se atreven a salir de su órbita por obediencia, que las estrellas no se atreven a apagarse por obediencia a Él, y que aún los átomos, por inferiores que puedan parecer, siguen estando unidos, dando solidez a todo lo que pisamos por obediencia a Él.
este Dios todopoderoso tomó mi lugar en esa cruz. Porque la cruz es el símbolo de victoria más grande que vayamos a encontrar. Y me ha reconciliado con Dios. Y es que, hermanos, el pecado me separa de Dios, porque Dios, como veíamos antes de empezar el culto en nuestro tiempo de oración, Dios es santo, pero no santo y ya está. Él es santo, santo, santo. Y hay quienes se atreven a decir que esta repetición de 3 veces santo debería incluso repetirse 3 veces. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. En otras palabras, absolutamente santo. Él es la definición de santidad. Y yo, como pecador, no puedo ni acercarme a Él, como Isaías temía que iba a morir. Y es que esto lo encontramos a lo largo de toda la palabra. Y es que cada persona que tenía una visión y veía a Dios, inmediatamente decía: soy hombre muerto, porque he visto a Dios. Lo encontramos también, por ejemplo, en Jueces con los padres de Sansón. Juan tenía temor porque tuvo esa visión que vemos en Apocalipsis. Isaías dijo: soy hombre impuro, moriré seguro. Pero este Dios se nos ha acercado y nos ha reconciliado y nos ha santificado, justificado. Somos declarados justos ante Él, porque su salvación nos ha alcanzado. En otro tiempo vivíamos sin Cristo. Hoy tenemos a Cristo, vivimos en Cristo. En otro tiempo vivíamos sin ser pueblo. Hoy somos un solo pueblo, y el pueblo además de Dios. En otro tiempo éramos ajenos a las promesas. Hoy vivimos con la palpable promesa y realidad de salvación y de vida eterna en Cristo Jesús. En otro tiempo vivíamos sin esperanza, pero hoy tenemos una sólida esperanza y certeza del cumplimiento de la obra de Cristo en cada uno de nosotros. En otro tiempo vivíamos sin Dios, pero hoy somos hijos y amigos de Dios. ¡Qué mensaje más precioso! Y todo esto tiene un motivo, tiene una razón de ser. Y es que, hermanos, recordemos cómo empieza Efesios. Nos habla de la doxología, de la adoración. Pues precisamente ese es el motivo por el que debemos recordar lo que en otro tiempo éramos, pero también ser conscientes de lo que hoy somos en Cristo Jesús. Porque cuando recordamos nuestra anterior situación y nos damos cuenta de nuestra actual realidad, no tenemos otra opción que estallar en adoración. ¿No crees que Dios merece toda la adoración? Después de ver qué atroz situación era la mía, ¿no crees que Dios, que me ha dado vida eterna en Cristo Jesús, merece toda la adoración? Claro que sí. No olvides de dónde te ha sacado Dios. Mejor alábale. Cuando recuerdes aquello que antes eras, no olvides alabar al Señor, porque ya no lo eres. Por eso, dice el 19, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto es ahora. Y como tales hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo para ser un templo santo ante el Señor. Y termina diciendo: en Cristo vosotros también sois edificados en unión con Él, para hacer la morada de Dios
por medio del Espíritu Santo. Y esto es maravilloso. Antes no éramos pueblo y hoy somos pueblo. Y aquí hace una comparación con un edificio en el cual los fundamentos son los apóstoles y profetas. La enseñanza que tenemos en la palabra, por supuesto, inspirada por Dios. Y podemos cimentar nuestra vida en la palabra, porque la palabra de Dios es una piedra firme. Y si establecemos nuestro hogar, nuestra vida ahí, no seremos movidos, porque así es el Señor. Él es fiable. Ese es el fundamento, pero qué interesante que dice que Cristo es la piedra angular. Y esta imagen se repite a lo largo de la palabra de Dios. Cristo es la piedra angular, la piedra que fue rechazada, ha llegado a ser cabeza de ángulo. Y es que, hermanos, recordemos el momento en el que esto fue escrito, momento del Imperio Romano. Y es interesante cómo hoy en día seguimos teniendo esas grandes estructuras de piedra que creaban los romanos. De manera que podemos ver edificios del siglo I, por ejemplo, contemporáneos a Cristo. Y esto es interesante porque todo esto tiene un motivo, la piedra de ángulo. Y es que cuando creaban ese arco, la piedra fundamental era la que estaba en el centro del ángulo. ¿Por qué? Porque esa es la que distribuía todo el peso hacia los cimientos, de manera que se pudo empezar a construir hacia arriba. Más adelante vemos arcos en punta y diferentes tipos de arcos, pero todos comparten esa piedra de ángulo, importantísima. Hoy en día pues ya nuestras estructuras tienen hormigón reforzado y tienen una construcción más cuadricular, pero en ese momento fue construido de esa manera y es una obra arquitectónica maravillosa, de manera que 1000 años, 2000 años después seguimos teniendo estas obras, estos edificios. Pero la piedra más importante siempre, la más cuidada fue la piedra de ángulo. Podían fallar algunas piedras, podrían incluso agrietarse, pero la piedra de ángulo no, porque esta es esencial para que el edificio permanezca en pie 5 años, 10 años, 100 años, 1000 años. Y Cristo Jesús, en esta analogía que se hace con un edificio, en esta comparación, es la cabeza de ángulo, la piedra angular. En otras palabras, sin Cristo el edificio se derrumba. Porque Él es el centro. Recordamos, Efesios es cristocéntrico y el mensaje del Evangelio también es cristocéntrico. Por lo tanto, Cristo es la piedra de ángulo, la piedra principal. Y sigue diciendo que este edificio está bien ensamblado. El pueblo de Dios tiene que estar bien ensamblado. Y es que donde antes había rivalidad, ya no puede haber rivalidad, tiene que haber paz. Por lo tanto, yo con mi hermano tengo que vivir en paz. Tengo que cuidarle. Tengo que animarle a crecer. Tengo que apoyarle en su vida diaria. Tengo que amarle como a mí mismo. O mejor dicho aún, amarle como Cristo me amó a mí. Hermanos, como iglesia, ¿estamos bien ensamblados? En primer lugar, nuestro fundamento es la palabra de Dios. Cristo es nuestra piedra angular, como iglesia, como individuos. Y es que mira que la finalidad de todo esto, dice el 21, y en todo el edificio bien ensamblado va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
Nuestra finalidad es ser un templo santo en el Señor. Así como Él es santo, 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 nosotros debemos ser santos. Y es que el templo es el lugar de adoración. En otras palabras, tal y como decía el capítulo 1, hemos sido creados para alabanza de su gloria, para su adoración. Somos doxología andante. Que en nuestra vida dé adoración al Señor. Que veamos de dónde hemos sido rescatados para seguir alabando al Señor. Porque somos morada de Dios, dice el 22. En Cristo vosotros también sois edificados en unión con Él para ser morada de Dios por medio del Espíritu Santo. Somos morada de Dios. Ya no podemos vivir como antes. En otro tiempo, ya no, hermanos. En otro tiempo vivíamos en pecado, ya no. En otro tiempo estábamos muertos y nos gozábamos incluso en el pecado, ya no. Porque somos una nueva creación y su naturaleza ha sido implantada en nosotros. ¿Recuerda lo que decía el 2:10? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ya no. Ahora vivimos de manera diferente, porque estamos en Cristo, porque somos un solo pueblo, porque tenemos promesa de salvación y vida eterna, porque nuestra esperanza es el cumplimiento de lo que Cristo Jesús nos ha prometido, porque somos hijos y amigos de Dios. Por lo tanto, debemos tener comunión y paz los unos con los otros, porque su Espíritu mora en nosotros. Así como dice el versículo 13 y 14 del 1, en Él también vosotros, que habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habéis creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este Espíritu es garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de Dios, para alabanza de su gloria. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Por lo tanto, vivamos en coherencia con la salvación que Cristo Jesús nos ha dado, regalado por su gracia, por su misericordia. Ya no vivamos como antes. Recuerda de dónde te ha sacado el Señor y agradécelo y alábalo. Recuerda de dónde te ha sacado el Señor y no vuelvas ahí. Y recuerda que en todo esto Él te ha hecho parte de su pueblo. Somos el pueblo de Dios y tenemos un fin: alabarle, bendecir su nombre, pero también llevar las buenas nuevas, estas buenas nuevas que encontramos en su palabra, hasta el fin del mundo. Y si tú no conoces a Cristo Jesús, déjame decirte que hoy su salvación sigue estando disponible para ti. Solo tienes que confiar en Él. Tienes que reconocer que ni tú, ni yo, ni nadie puede alcanzar la salvación, pero Cristo Jesús ya venció en esa cruz. Aprópiate de esa salvación que Él te quiere dar. Por su gracia, Él te quiere dar vida eterna. Y gózate, si ya lo has hecho, de decir: antes era así, pero hoy estoy en Cristo Jesús y soy una nueva criatura por su gracia y misericordia. Señor Santo, qué mensaje tan precioso encontramos en tu palabra. Si bien es verdad que vemos nuestra realidad y nos atemoriza ver cómo es vivir sin ti, oh Señor, también nos llena de alegría y de adoración saber que de ahí nos has rescatado. Porque ahí donde abundó el pecado, sobreabundó tu gracia, oh Señor. Y hoy somos salvos en Cristo Jesús porque Él es suficiente, porque Él sí venció a la muerte, sí venció el pecado, sí venció a Satanás. Y hoy, Señor,
Tú das esa salvación. Y muchos de nosotros ya hemos abrazado tu salvación y hemos sido hechos una nueva criatura en ti, en Cristo Jesús. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a vivir en coherencia, tanto en lo individual, pero sobre todo en lo colectivo también, Señor. Como hemos visto, somos un pueblo creado para buenas obras, creados para llevar estas buenas nuevas de salvación. Un pueblo, tu pueblo, Señor. Y hoy te llamamos Padre, te llamamos amigo, al Dios Todopoderoso. Desde luego, cuán cierto es decir que tú eres rico en misericordias. Y perdón, Señor, porque incluso hasta nos quedamos cortos diciendo eso. Pero en nuestro limitado lenguaje tendremos que conformarnos con decir que tú eres rico en misericordias, aun sabiendo de dónde nos has sacado, aun viéndonos en el pecado te acercaste, Señor. Gloria, gloria, gloria sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Gloria a Cristo Jesús. Te alabamos y te glorificamos, oh Padre. Te alabamos y glorificamos porque has puesto también a tu Espíritu en nosotros. Y hoy el Espíritu nos ayuda a vivir en santidad. Tu santidad, Señor, también nos la das. Nos has declarado justos, nos has dado paz. Bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Amén.